Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches con todos, dependiendo de dónde nos estén sintonizando el día de hoy. Bienvenidos a esta conferencia especial. Mi nombre es Néstor Cifuentes. Yo estoy a cargo de la operación en Perú de geosintéticos de Pavco Wavin. Tengo 26 años en este negocio y hoy día venimos con información importante para ustedes. Me acompaña la ingeniera Claudia Becerra. Hola, ¿qué tal? Un buen día para todos. Soy Claudia Becerra, ingeniera civil y pertenezco al equipo técnico comercial de Pavco Wavin Perú. Bueno, iniciemos con la conferencia del día de hoy. Es un conversatorio más bien. La idea es informar, comentar cómo aumentamos la durabilidad de un proyecto bajo normativas internacionales, hablando siempre del tema de geosintéticos. Siendo que el tema de geosintéticos es muy amplio, pues el día de hoy vamos a circunscribirnos al tema de geotextiles no tejidos dentro de la durabilidad de un proyecto. Obviamente, esta información que vamos a ver el día de hoy aplica también para otros geosintéticos y puede llevar más o menos el mismo proceso de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el geotextil no tejido es un material que hoy en día lo vemos en casi todos nuestros proyectos, junto con la geomembrana, diría que es el geosintético más aplicado. Lo aplicamos en separación de materiales, cuando separamos un material natural de uno de préstamo o de cantera, cuando lo utilizamos para protección de geomembrana, principalmente en rellenos sanitarios y en todo lo que es el sector minero, en repavimentación para vías, cuando lo saturamos y lo colocamos entre capas de repavimentación, en drenaje y en filtro, en diferentes tipos de sistema de subdrenaje en vías, en materiales de control de erosión, etcétera. Son las diferentes aplicaciones en las que podemos encontrar a los geotextiles no tejidos. Pero la idea es saber o averiguar o informarles cómo es que se selecciona un geotextil no tejido para nuestras diferentes obras civiles. Entonces, podemos plantear este pequeño diagrama en el que, por un lado, vamos a ver lo que tiene que ver con diseño y, por otro lado, lo que tiene que ver con producción. ¿Por qué? Porque ambos están muy ligados. Dependiendo de cómo se produce un determinado geosintético, en este caso el geotextil no tejido, pues estará ligado a las diferentes aplicaciones y esta, a su vez, cómo se diseña para esa aplicación, lo que nos arroja unas determinadas propiedades técnicas que se corroboran con unas fichas técnicas de producción y se ve de recomendar a una determinada obra civil. Entonces, cuando uno habla de diseño y determina una aplicación de geotextiles no tejidos, uno puede ser muy empírico, y es lo que sucede en la mayoría de nuestros países, particularmente en Latinoamérica, que cuando uno habla de un geotextil no tejido, tiende a hablar de un gramaje, lo cual no es del todo correcto y ahora vamos a ver por qué. Pero es lo normal, te dicen, necesito un geotextil no tejido de 200 gramos, 300 gramos, 400 gramos. Es el paralelo que se utiliza también en el caso de la geomembrana. Dicen, necesito una geomembrana de 1 milímetro, de 1,5, cuando no se debería hablar de esa característica que no es realmente relevante, sino se debería hablar de propiedades, pero es lo usual. Entonces podríamos hacer este paralelo. ¿Qué pesa más? Típica pregunta de primaria cuando uno lo querían agarrar distraído, ¿no? ¿Qué pesa más, 1 kilo de oro o 1 kilo de algodón? ¿No? Entonces uno se pone a pensar de que hay diferencia cuando estamos hablando en ambos casos de 1 kilo de un material cualquiera, pesa lo mismo. Pero ¿cuál tiene una mayor resistencia? Siendo ambos de 1 kilo,
tienen diferentes características, diferentes resistencias, porque son diferentes materiales. Lo mismo en el caso de sus propiedades hidráulicas, podrían tener diferentes características hidráulicas dependiendo del tipo de material para ese mismo kilo. En el caso de geotextiles no tejidos, pues sí hay una diferencia cuando uno habla del gramaje y lo relaciona con el tipo de materia prima de la que está hecha. Si el geotextil está hecho de polipropileno, normalmente de polipropileno virgen, que es el que, digamos, en los diferentes mercados se presenta, es diferente su comportamiento mecánico a un geotextil no tejido hecho a partir de fibras de poliéster, que en su mayoría es poliéster reciclado, hecho a partir de botellas de plástico reciclado. En esta gráfica en la que se comparan resistencias versus deformación, se puede apreciar claramente cómo un material hecho a partir de poliéster reciclado de fibra corta tiene menores resistencias mecánicas que las que se podrían obtener en un material hecho a partir de fibras de polipropileno virgen o de fibras de poliéster de filamento continuo. Entonces, ahí nomás se tiene ya una gran diferencia a observar en el que a mismo gramaje, las propiedades o el comportamiento mecánico de un determinado geotextil no tejido ligado a la materia prima de la cual está hecho, se comporta de manera diferente. Y es una de las cosas que se tienen que observar. ¿Cuál es la materia prima de la cual está hecho el geotextil para nosotros poder tener en el tiempo un material que en servicio corresponda a las características y al servicio que se requiere para el filtro, para la separación, para la protección de geomembrana, etcétera, aplicaciones para las cuales se determinó esto? Entonces, acá tenemos una vista de que es un polipropileno virgen al lado izquierdo, normalmente de color blanco. El flake de poliéster al lado derecho de la pantalla normalmente es de un color verduzco, sale en flake porque ha sido, digamos, obtenido a partir de extruir o volver a procesar poliésteres en forma de botellas de plástico o de otras aplicaciones en la industria de las cuales se puede reciclar el poliéster. ¿Cómo identifico en obra? Porque uno dice, bueno, listo, pero ambos son muy parecidos, ¿no? Ambos son casi negros porque ambos llevan unos aditivos que hace que tenga esa coloración oscura. ¿Cómo distingo un geotextil no tejido de polipropileno de uno de poliéster? Pues básicamente lo que hago es hacer una pequeña prueba en obra, como la que les voy a mostrar en este video, en el que se va a tomar un pedazo de ambas muestras. Se puede apreciar de todas maneras que hay una diferencia en la contextura de las telas, ¿no? Entre el polipropileno, digamos, siempre va a estar un poco más quemado y el poliéster un poco menos quemado por temas de punto de fusión. Pero lo que queremos ahorita en esta prueba es básicamente comparar densidades y lo que vamos a hacer es tratar de hundirlos en un envase con agua, un envase plástico con agua, y en el que podamos ver cuál de las dos muestras flota y cuál se queda o se va hasta el fondo, en el que por la misma densidad que tiene el material, uno va a quedar arriba y el otro va a quedar abajo. Ahí se puede apreciar claramente, uno flotó y el otro se hundió. Y eso tiene que ver directamente con la densidad del material, en la que en el caso del polipropileno, de manera, digamos, universal, la densidad está entre 0,9 y 0,95, mientras que la del poliéster, la densidad es arriba de 1,
y por eso es que el poliéster se hunde y el polipropileno flota. Nuevamente, no es un tema de que uno sea mejor que el otro, ambas resinas son válidas, lo que corresponde es simplemente que en el caso de los materiales de poliéster reciclado, el material tendrá que pesar más para llegar a las propiedades mecánicas que el proyecto exige, mientras que el polipropileno virgen seguramente va a pesar menos para llegar a esas mismas propiedades. Y en este pequeño ejercicio o este análisis empírico, estamos comparando densidades para identificar cuál de los dos materiales que hemos recibido, digamos, en obra, cuál es polipropileno y cuál es poliéster. Importante siempre hacer esa distinción. Pero volviendo a nuestro cuadro, en el que hablamos de materias primas y hablamos de aplicaciones, pues esta es la manera empírica en la que la gente relaciona los gramajes. Y los gramajes, pues nuevamente no son recomendables como una manera de, de especificar geotextiles no tejidos. Entonces, hay otra manera, una segunda manera, que es la que tiene que ver con diseñar o recomendar por especificación, es decir, donde ya alguien más hizo el trabajo de relacionar unas propiedades mecánicas y hidráulicas más recomendables para una determinada aplicación. Y ese es el caso de la H2M288, que es una de las normas internacionales más usadas en la mayoría de ministerios de transportes o de obras públicas. Ha sido traducida al español, en el caso de Perú es parte de la especificación del Ministerio de Transportes y es muy usada como, digamos, donde no se tiene cómo hacer algún otro tipo de diseño, pues se hace por norma, ¿no? Entonces, dependiendo de la aplicación, la norma M288, o en el caso de Perú, la norma del Ministerio de Transportes, recomienda unas características mecánicas y unas características hidráulicas. No lista el peso, porque el peso nuevamente no es un tema relevante, y procede a listar unas especificaciones que el fabricante debe cumplir para una determinada aplicación. Eh, para explicarlo rápidamente, porque esto es un taller un poco más largo que tiene que ver con la norma, que también PAFCO Wabin está disponible para esos talleres cuando lo crean necesario y ampliar más estos conceptos. Básicamente lo que hace el M288 es clasificar a los geotextiles en tres clases. Estas tres clases van desde la clase 1, más exigente, la clase 2, digamos, intermedia, y la clase 3 menos exigente. Separa cada una de estas clases en dos tipos de geotextil, los que elongan menos del 50% y los que elongan más del 50%. Por definición, un geotextil no tejido elonga más del 50%, por tanto, aparece acá marcado en verde. Todo lo que dice elongación mayor al 50% refiere a un geotextil no tejido. Lo que dice en forma de cuadro azul, elongación menor del 50%, refiere a un geotextil tejido, que no es el caso de la conversación del día de hoy. Entonces miremos clase 1, clase 2 y clase 3 para geotextiles no tejidos, es decir, que elongan más del 50%. Lista unas características mecánicas que son básicamente la resistencia a la tensión, la resistencia a la costura, la resistencia al rasgado trapezoidal y al punzonado, con sus respectivas normas ACTM de ensayo, y las propiedades hidráulicas refieren más a otras tablas en las que se solicitan unas características de permitividad y de tamaño de abertura aparente. Importante saber de dónde viene esto. Esto viene de unos estudios que se hicieron en Estados Unidos en los años 80, en los que se exhumaron geotextiles y se compararon con, digamos, las propiedades originales para ver si habían sobrevivido a la instalación. Estas tablas básicamente están inclinadas a recomendar las propiedades mecánicas para que el geosintético sobreviva a la instalación, porque es la parte más crítica de su vida útil. Una vez instalado, probablemente no requieran
este tipo de exigencias, pero sobreviven a las diferentes instalaciones. Entonces, la tabla 2 ya habla de los requerimientos para cuando es un geotextil para subdrenaje. Esto es muy, muy usado. El clase 2 es muy usado en el Perú para sistemas de subdrenaje. Y de ahí para allá, pues hay una cantidad de tablas que tienen que ver con geotextiles para control de erosión, geotextiles para separación, geotextiles para refuerzo, perdón, para estabilización, para control permanente de erosión, para sill fence, eh, y diferentes otras aplicaciones para repavimentación también. Entonces, con eso cubrimos la opción de diseñar por especificación. La siguiente manera de diseñar sería la de función, que es la que más recomendamos. De hecho, es la que nosotros hemos desarrollado en nuestro Geosoft, que es el único software en español para diseños de geosintéticos, que también está disponible para ustedes poder bajarlo de nuestra página web. Es absolutamente gratuito y es uno de los softwares en geosintéticos que yo diría más útiles y más fáciles de aplicar, en el que básicamente yo voy a diseñar específicamente para mi proyecto. Yo voy a decir, bueno, este proyecto es diferente a los anteriores y este proyecto tiene una cantidad de características que tengo que tener en cuenta para poder diseñar mi geosintético, cualquiera este sea. En el caso de lo que estamos hablando, pues de geotextiles no tejidos. Entonces tenemos que definir la aplicación particular del geosintético, del geotextil no tejido. Dependiendo de la situación, se decide unos factores, hay unos factores de seguridad mínimo, se decide también la función primaria del geotextil, primariamente va a ser separador, primariamente va a ser filtro, va a ser drenaje, qué cosa va a hacer, eso lo tengo que definir, calcular numéricamente un valor requerido para esas propiedades del geotextil, obtener unos valores permisibles de propiedad respectiva del geotextil, calcular los factores de seguridad para estar, digamos, en el lado sano del diseño y poder cumplir esta función y que el geosintético sobreviva a la instalación y también sobreviva al servicio los años que va a funcionar este geosintético, y luego comparar ese factor de seguridad con los valores obtenidos en los pasos anteriores. Esto también es un taller largo y es un taller que corresponde a cada aplicación. Nosotros tenemos talleres para repavimentación, tenemos talleres para filtro y drenaje, para protección de geomembrana, para separación, para refuerzo de suelos, muros. El software nuestro es bastante amplio y el manual de diseño de PAFCO obtiene toda la información y la base de ingeniería para este software. Entonces, también los invito a visitar nuestra página web en toda esta parte, esta información, y también los invito a contactarnos para poder hacer estos talleres que son específicos de cada aplicación. Ah, esto está acá conmigo, de acá continúa la ingeniera Claudia Becerra con el resto de la conferencia. Muchas gracias, ingeniero Néstor, por el pase. Como habíamos mencionado en un inicio, es importante que a la par del diseño y de la producción, para tener un buen resultado de calidad del geotextil no tejido, es que revisemos y y tengamos una buena confección y despacho del producto, del geotextil no tejido, ¿no? Entonces, para eso es importante contar con fábricas de última tecnología como las que tenemos en Colombia, en México, en Brasil y acá en Perú, ¿no? Como parte del proceso, también es importante tener un buen embalaje y un buen lugar de almacenamiento temporal de los rollos, para asegurar así que sus propiedades se mantengan intactas al llegar a obra. Para tener un adecuado proceso de producción, debemos de controlar dos pasos importantes, ¿no?
Uno es realizar los ensayos de laboratorio certificados bajo las normas internacionales y acreditados. Y segundo es trabajar con los valores MARF, ¿no? Entonces vamos a hablar brevemente de cada uno de estos puntos, ¿no? Primero hablemos sobre los ensayos de laboratorio. Nuestros laboratorios cuentan con equipos nuevos y trabajan bajo las normas ASTM que se exigen y se reglamentan para cada uno de los ensayos. Estos ensayos son los hidráulicos y los mecánicos, ¿no? Los hidráulicos, por ejemplo, está el tamaño de abertura aparente, la permeabilidad, la permitividad, y los mecánicos como la resistencia al punzonamiento CBR, resistencia a la tensión, elongación y otros, ¿no? Pero ¿cómo es que controlamos esos ensayos de laboratorio? No se puede hacer ensayos para cada proyecto. Entonces, lo que se hace es que en función a un número de lote fabricado, se ensaya un número mínimo de muestras, ¿no? Entonces, nos basamos en un control de calidad y determinamos en función a esos ensayos lo que se conoce como MARF, ¿no? Tan importante como hacer esos ensayos de laboratorio a los rollos que se fabrican, es también importante manejar los valores MARF en todas las fichas técnicas. ¿Y qué es estos valores MARF? Estos valores MARF son una data histórica, lo que significa que la fábrica debe de tener como mínimo un tiempo produciendo y llevando un riguroso control de calidad a través de los ensayos de laboratorio para que a través de esta data histórica alimentemos la matriz para determinar dos tipos de valores, ¿no? En cada data histórica alimentamos a través de una función logarítmica normal en base a datos y se calcula una campana de Gauss donde se referencian dos valores, ¿no? Uno es el valor típico, que es el valor medio, donde muy seguramente tendremos valores por encima y por debajo de este valor promedio o valor típico. Entonces, si yo tengo una especificación técnica con un valor típico, el material que me llega a obra va a tener una probabilidad del 50% para estar por debajo de ese valor típico o por encima de ese valor típico que referencia la ficha técnica, ¿no? No me garantiza que se cumplan todas las propiedades de la especificación requerida. En cambio, cuando en la ficha técnica aparece un valor MARF, MARF significa valor mínimo promedio por rollo, por sus siglas en inglés, y es el valor típico medio menos 2 veces la desviación estándar. Eso significa que se garantiza un nivel de confiabilidad del casi 98% de los materiales que llegan a obra, cumplen con todas esas especificaciones técnicas que se hayan definido tanto en la ficha técnica como en el procedimiento de diseño. Entonces, la suma de esos valores MARF y hacer ensayos estandarizados bajo las normas internacionales nos permite emitir las fichas técnicas. Ahí, un segundito. Yo tenía los comentarios acá, pero no se ven. Ahí ya, es solo en esa diapositiva.
Esta diapositiva la repito entonces. Entonces, la suma de manejar valores MARF y hacer ensayos estandarizados bajo normas internacionales nos permite emitir las fichas técnicas. Y son justamente esas fichas técnicas las que comparamos con las propiedades técnicas que se decidieron en la etapa de diseño, y estas tienen que ser iguales o superiores a estos valores técnicos requeridos para tener garantías de que el material recibido en obra cumple con lo indicado en el expediente. Entonces, una vez más, resaltamos la importancia de hacer que cada lote que se fabrica sea verificado bajo ensayos de laboratorio y estándares de calidad altos. Pero también aquí es válida una pregunta, ¿no? ¿Quién certifica o quién acredita que los ensayos de laboratorio o los equipos de laboratorio y los procedimientos de los ensayos sean los correctos? Pues les comento que existe una entidad internacional que hace una revisión de todos los procesos y equipos de laboratorio y acredita a los mismos laboratorios de geosintéticos en todo el mundo, y esa entidad es conocida como GAILab. Les cuento que Pavco Wavin cuenta con la acreditación GAILab y bueno, ¿qué acredita qué acredita GAILab? El Instituto de Acreditación de Geosintéticos, por sus siglas en inglés GAI, reconoce formalmente la competencia técnica y la confiabilidad de los ensayos de laboratorio. Entonces, el laboratorio se evalúa en base a las ISO, que incluyen la competencia técnica, control de calidad y la mejora continua. Entonces, GAI lo que ha hecho es evaluar y acreditar 4 cosas en nuestros laboratorios. Primero, que nuestro personal sea capacitado. Segundo, que tengamos instalaciones adecuadas y suficientes. Tercero, que los ensayos y equipos que estén calibrados para que se consideren ensayos válidos técnicamente. Y por último, que el sistema de gestión haya sido debidamente implementado. Entonces, con la acreditación GAILab, confirmamos que todos nuestros geotextiles cuentan con una ficha técnica respaldada por un proceso correcto, no solo por la fabricación, sino también por el aseguramiento de la calidad. Y aquí recalco la importancia de saber que se debe verificar en una ficha técnica, por ejemplo, varias cosas, ¿no? Primero, que debe de tener las propiedades mecánicas, las propiedades hidráulicas y físicas que aparecen en la imagen. Segundo, que las normas que se están realizando sean ensayos, sean ensayos en MARF, ¿no? Que los valores sean MARF, para así garantizar que lo que nos llega a obra sea y cumpla lo que se exige en la ficha técnica, ¿no? Y por último, importantísimo, que cuenten con la acreditación de respaldo, ¿no? En este caso, GAILab para los geosintéticos. Entonces, finalmente, todo este proceso que existe de fiscalización en obra o supervisión o intervención que se conoce en nuestros países es muy importante, ya que en esta etapa se solicitará que todos los procesos hayan sido controlados. Entonces, haciendo un recuento de nuestro diagrama de flujo, la supervisión, la intervención o fiscalización debe de verificar que todo este proceso que hemos visto paso a paso se cumpla, y así se pueda aumentar la durabilidad de las obras cumpliendo con la normativa internacional, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a verificar? Primero, que el geotextil que se instala en obra haya tenido un diseño adecuado para la aplicación que se utiliza, ¿no? Segundo, que la instalación sea la correcta con la verificación de que el material que llega a obra también sea correcto. Y tercero, que se cuente con la certeza de que el material cuenta con ensayos de laboratorio y eso se plasma con un certificado de calidad, ¿no? Y bueno, eso es todo.
Muchísimas gracias. Les comento también, a lo largo de la presentación también les hemos ido mencionando que tenemos un departamento de ingeniería a nivel Latinoamérica que los podemos apoyar en los diseños, no solo del no tejido, sino de otras aplicaciones. En esa página web que aparece en la imagen pueden encontrar también el libro de diseño y el software de diseño, el software gratuito, y pueden contactarnos, dejarnos sus preguntas y nosotros encantados de poder resolverlas. Muchas gracias.